decirle a nadie, ¿no? Nada más mi esposa sabía que iba a venir algo fuerte, no sabía qué era. Y en eso se acerca la hermana Gladys allá en Toluca y me dice: pastor, el Espíritu Santo me dijo que se está parando en la madrugada a orar. Gracias a Dios por su vida y prepárese porque lo que viene es fuerte y el Señor lo está fortaleciendo. Y yo así de, ¿cómo supo? Pero pues sabemos que Dios habla a nuestros corazones y en verdad no hay nada mejor que estar en comunión con Él. Y bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a hacer una oración. Señor mi Dios, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, mi Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu nombre sea glorificado el día de hoy, que tú seas, mi Señor, tomando el control de esta reunión, que tú hables a nuestras vidas y que tú, mi Señor, puedas cambiar nuestros corazones. El día de hoy te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres bueno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, enséñenme su Biblia. Bien, ¿cuántos traen un lugar donde anotar? Venimos a estudiar la palabra de Dios y bueno, el día de hoy, si empiezas a hacer tus apuntes a partir de la predicación del día de hoy, vas a tener en la mente el libro de los Romanos y lo vas a entender y lo vas a poder explicar y lo vas a tener muy presente en tu vida. El día de hoy vamos a comenzar con una serie muy importante, a estudiar el libro de los Romanos. El libro de los Romanos es un gran reto predicarlo, exponerlo. Es un gran reto y yo estaba orando al Señor la manera en que Él quería que yo lo diera. No quería que solamente fuera información, ya que vemos y podemos encontrar muchísima información del libro de Romanos en internet, ahorita con la inteligencia artificial. Yo quería que el Señor me mostrara qué era lo que Él quería dar a través de este libro y en verdad que me ha sorprendido. Durante algún tiempo he estado estudiando en las noches expositivamente este libro. No sabía que lo iba a empezar a dar, lo estaba estudiando como una manera personal de edificarme. Pero bueno, pues me gustaría compartir con ustedes lo que el Señor ha hablado a mi vida, lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Y el Señor me puso a explicar este libro, ya que es de muchísima bendición. A mí me gusta mucho cuando nosotros vamos exponiendo la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios empieza a confrontarnos, empieza a transformarnos. Y bueno, a lo largo de la historia, la carta de los Romanos ha sido llamada, fíjate, de estas maneras: la catedral de la fe cristiana, la constitución del evangelio, la exposición más completa de la doctrina de la salvación. Fue esta carta la que transformó a Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley, muchas personas que tenían una religión, pero que no conocían al Dios vivo. Y esto nos debe de emocionar a nosotros, saber que podemos salir solamente de una manera de pensar religiosa a tener un cambio de vida tan radical como lo tuvo el apóstol Pablo. Romanos no fue escrita para incrédulos, fue escrita para personas que querían conocer su fe, querían ponerle un fundamento a su fe. Y es bien importante que nuestra fe tenga un fundamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con una casa que no tiene un buen fundamento en un temblor? Se cae. ¿Sabes qué es lo que pasa con un cristiano que no tiene un buen fundamento en medio de la prueba? La Biblia dice, es grande su ruina. Todo lo que edificó y todo lo que ha hecho es como aquel hombre que construyó sobre la arena y es grande su ruina. ¿Por qué? Por no haber construido sobre la roca, por no tener un buen fundamento de su vida cristiana. Vamos a ver en primer lugar el autor de esta carta. Es increíble cuando nosotros vemos quién es el autor. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí dice varias cosas interesantes. En primer lugar, se presenta su nombre, Pablo.
En la antigüedad, cuando alguien escribía una carta, empezaba diciendo quién era el que lo redactaba, a quién iba dirigido y cuál era el propósito de esa carta. Bueno, el apóstol Pablo, de una manera tradicional, presenta esta carta y él se presenta a sí mismo de la siguiente manera. En primer lugar, dice su nombre, Pablo. Pablo proviene del griego Paulus, que significa pequeño, humilde o de poca estatura. Nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo se empezó a llamar Pablo después de seguir al Señor. Muchos creen que de manera humilde él se quiso mostrar como el más pequeño de todos. Muchas veces vemos en los evangelios que él se presenta como el más pequeño de los apóstoles, el más lejano de muchas cosas, de muchas promesas. Y nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza a vivir una vida de dependencia al Señor como nunca antes. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo, antes de ser cristiano, vivía una religión. Y en esa religión él era reconocido. ¿Por qué? Porque sabía mucho de las escrituras, pero su corazón estaba apartado de Dios. ¿Habrá algún Saulo entre nosotros? ¿Algún Saulo que sepa muchas cosas de Dios, pero que tu corazón esté apagado por el Señor? Que no ames a las personas, que no ames al Señor, que tu vida no esté apasionada por seguir a nuestro Señor Jesucristo, por vivir una vida en santidad. Bueno, en el mundo hay muchos Saulos, muchas personas con religión que sus corazones están apartados de Dios. Este era Saulo. Ahora, nosotros nos damos cuenta algo muy importante. 1 Corintios 15:9. Él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él se reconocía a sí mismo como alguien que era el más pequeño. ¿Por qué? Porque él no había tenido la oportunidad de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos cómo fue su conversión. Dice la palabra de Dios que él estaba persiguiendo a la iglesia. Él estaba persiguiendo a los cristianos antes de ser cristiano. Él tenía una religión y empezó a perseguir a los cristianos. ¿Alguno de ustedes alguna vez se burló de los cristianos? A ver, levanten su mano. ¿Cómo les dicen a los cristianos? Aleluyos. ¿Qué más? Los hermanitos, los santurrones. ¿Qué más? A ver, exaulos, ¿cómo le decían? Santitos. Y muchas veces en la ignorancia nosotros hablamos mal de las personas que siguen a Jesús. Y hablamos mal de las personas, no hablamos mal de Dios. Pero Jesús se aparece a Saulo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos en la palabra de Dios que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, se aparece a Saulo y la persecución que hacía hacia la iglesia, le dice nuestro Señor Jesucristo, me estás persiguiendo a mí. Entonces, nuestro Señor Jesucristo transforma su vida. Saulo le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? De una manera humilde, reconoce que él estaba equivocado y entonces se pone al servicio de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Esta es la evidencia de una verdadera conversión. Cuando tú reconoces que a tu manera no puedes vivir la vida, cuando tú le preguntas al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos quieren seguir a Dios, pero también quieren seguir haciendo su voluntad. Y la primera pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer una vez que conocemos al Señor es, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor empieza a hablarnos y empieza a mostrarnos, quiero que perdones, quiero que ames, quiero que sirvas, quiero que te entregues. Y si nosotros tenemos una comunión con el Señor, vamos a reconocer que es su voz y vamos a ser obedientes. Pero si nosotros no escuchamos su voz y solamente escuchamos las voces de las personas, ay, deberías de ser buena persona, ay, deberías de ir a la iglesia, ay, deberías de hacer lo correcto, no le vamos a dar tanta importancia como si escucháramos a Dios mismo. Es por eso tan importante que cada uno de nosotros tenga una relación con Dios, porque va a haber momentos en donde el Señor nos va a confrontar a hacer cosas
que a lo mejor para nosotros son muy difíciles, pero que muchas veces es su voluntad. ¿Por qué el apóstol Pablo era siervo de Jesucristo? Esta palabra que se utiliza aquí es la palabra doulos, que significa alguien que es esclavo, alguien que no tiene derechos, alguien que le ha entregado su vida a Jesús. Yo quiero hacerte esta pregunta el día de hoy. ¿Tú podrías llamarte a ti mismo siervo de Jesucristo o sierva de Jesucristo? ¿Tú eres alguien que está al servicio de Dios cuando Él quiera y para lo que Él quiera? ¿O eres todavía de las personas que va a una congregación con la expectativa que Dios esté a tu servicio? Nosotros nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces en las oraciones de las personas, hay personas que en sus oraciones parece que le están indicando al Señor, Señor, haz esto, Señor, haz el otro, Señor, haz esto. Mucha gente ni siquiera dice te pido, mucha gente ni siquiera es humilde para decir hágase tu voluntad, sino muchas veces hay personas que le hablan a Dios como con una exigencia. El apóstol Pablo no. Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 1 cómo oraba el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo era un hombre de oración. Él oraba constantemente, él oraba porque se hiciera la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que él se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo. No significa un empleado, significa alguien que está al servicio y a la disposición del Señor. ¿Tú estás en disposición del Señor? ¿Qué días dispones para el Señor? ¿Solamente los domingos? ¿Eres un creyente de domingo? Que en domingo, gloria a Dios, yo te amo, y durante toda la semana estás alejado de Él. Yo quiero decirte que si eres de esta manera, tarde o temprano van a venir pruebas y te vas a terminar alejando del Señor. La prueba, hoy me tocó predicar en Toluca acerca de este tema. La prueba hace, número 1, que tu carácter se afirme, o que si no has tenido una relación con el Señor, tu fe decaiga. La prueba es el examen. Y no todos van a pasar el examen de la prueba. Si tú estás alejado del Señor, no vas a pasar el examen. Vas a terminar alejado. Vas a terminar dándole la espalda al Señor. Yo sé que lo que quizá el día de hoy te estoy diciendo, tú piensas, no, eso nunca me va a pasar a mí. El mismo apóstol Pedro, ¿no? Decía, no, Señor, yo nunca te voy a negar. Y he visto amigos, he visto hermanos en Cristo, hermanos que parecían tener un llamado, hermanos que le echaban todas las ganas del mundo y parecía que estaban bien con el Señor, iban a todas las reuniones, hacían todo lo que públicamente se pudiera hacer, pero que cuando llegó el tiempo de la prueba se terminaron apartando. ¿Por qué? Porque quizá públicamente vivían una cosa, pero en lo secreto vivían otra. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento hubo también otras personas que fueron llamadas siervas de Dios. Tenemos el caso de Moisés, de Josué, de David. Ahora el apóstol Pablo aplica siervo de Dios a decir ahora yo soy siervo de Jesucristo. Fíjate, en el Antiguo Testamento se llamaban siervos de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo reconocía que Jesucristo era Dios y por eso se llama a sí mismo siervo de Jesucristo. ¿Qué importancia tiene el ser apartado para Dios? Dice la Biblia, apartado para el evangelio de Dios. La palabra apartado significa separado, consagrado, reservado para una misión. ¿Ok? Nosotros tenemos un propósito en la vida. Y somos apartados para los propósitos de Dios, para compartir el evangelio, para transformar a otras personas, para ayudar, para servir, para hacer luz en medio de la oscuridad. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Este lugar no es la iglesia. Nosotros somos los que tenemos que estar apartados para el Señor. Nosotros somos los que tenemos que vivir para el Señor. Ahora, la palabra apartado es una palabra muy importante, porque esta palabra apartado también viene de un original, parush, que también podría significar
fariseo. El apóstol Pablo antes era un fariseo apartado para la ley, pero ahora se presenta como un hombre apartado para Dios. Ya no estaba más apartado para el legalismo, sino estaba apartado para el evangelio. Dios cambió completamente su propósito de vida. Yo sé que muchos al venir al evangelio, lo que pensamos a veces que es ser apartado es ser legalista, y debemos de tener mucho cuidado con eso. No, todos los que estamos aquí tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, el hermano que está a tu lado tiene dificultades, todos tenemos luchas, pero algo muy importante, fuimos apartados por Dios para cumplir un propósito. Dios te escogió a ti para cumplir un propósito, y esto es algo hermoso, ¿ok? Ahora, Dios cambió completamente el propósito de su vida. Él estaba siguiendo, según él, a Dios de la manera que le enseñaron sus padres, pero ahora conoció cara a cara al Señor y su vida había sido transformada. Y yo quiero decirte que hay una evidencia de cuando conoces a Dios. Yo recuerdo antes, nuestras familias, quizá la de muchos de ustedes, ¿no? Éramos bien religiosos, teníamos altares, íbamos a ceremonias, pero teníamos una vida apartada del Señor, en adicciones, en temas que no nos ayudaban, estábamos entregados al pecado, y es más, no nos sentíamos mal de pecar, era parte de nuestra vida. Pero una vez que conocimos al Señor y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros, nos empezamos a sentir mal de cosas que antes nos sentíamos orgullosos. ¿Te diste cuenta que robar es malo? ¿Te diste cuenta que mentir es malo, aún las mentiras piadosas? ¿Te diste cuenta que el pecado de la fornicación es malo y antes te sentías enorgullecido? El Espíritu Santo empieza a transformar tu mente y te empieza a capacitar para cumplir un propósito distinto. Ahora, si tú sabiendo esto, estás en el evangelio y sabiendo esto, sigues practicando el pecado, cuidado, porque tu corazón se empieza a endurecer más y más y más y más hasta que llegue el punto de hacerte insensible a la voz de Dios. Y no hay nada más horrible que estar en medio de una congregación con un corazón endurecido. Una persona que está en una congregación con un corazón endurecido empieza a criticar a los demás, empieza a pensar que todo mundo es un hipócrita. Fíjate algo muy interesante. Lo que tú piensas de las personas muchas veces es una proyección de lo que tú eres. Está comprobado científicamente que las personas más celosas son las personas más infieles. ¿Por qué? Bueno, dice un dicho, ¿no? El león piensa que todos son de su condición. Yo me acuerdo, yo de aquí de Ciudad de México me voy a vivir a Toluca, allá te ofrecen cosas y no gracias, no gracias, no gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan traumado? No, es que no hay que aceptar, nadie regala nada, hay que tener cuidado, nos pueden transar. Y sí, yo me di cuenta, ¿no? Teniendo negocios, me tenía que cuidar de todo. Ahora, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que muchas veces nosotros nos proyectamos, ¿qué es lo que pasa cuando en tu corazón hay amor? Cuando en tu corazón hay fe, cuando tú eres una persona íntegra, tú empiezas a pensar que también las demás personas pueden llegar a ser íntegras. Lo que nosotros veamos en la gente es un reflejo muchas veces de lo que nosotros somos. Y es muy interesante ver lo que el apóstol Pablo nos enseña en esta carta. Él antes pensaba que estaba bien, pero buscaba asesinar. Tenía una religión, pero no tenía una relación con Dios. Sabía muchos versículos del Antiguo Testamento, pero no tenía la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo esa revelación de nuestro Señor Jesucristo cambió la vida de un asesino, de una persona endurecida, en uno de los siervos de Dios más increíbles que ha sido utilizado durante toda la historia, el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Esta palabra, este evangelio, eran las buenas nuevas.
El evangelio era cuando un rey ganaba una guerra, mandaba a algunas personas que eran los anunciantes del evangelio a proclamar que su reino había tenido victoria. Este era un término grecorromano, no era un término judío. Entonces se utiliza esta palabra griega para decir que nosotros somos anunciadores de las verdades de Dios y de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que se había prometido antes en sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Dónde vemos esta promesa? La vemos desde Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios: cuando el hombre y la mujer caen en pecado, viene un juicio de parte de Dios, pero también viene una promesa. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, y entre su simiente y tu simiente. La palabra de Dios nos revela algo muy importante. El enemigo va a tener una descendencia y la mujer va a tener una descendencia. Y estas dos descendencias van a estar en enemistad. ¿Quién es la descendencia del diablo? Bueno, nosotros lo encontramos en las Escrituras. Llega nuestro Señor Jesucristo con aquellos que tenían una religión y los confronta muy fuerte y les dice: ustedes que se dicen ser seguidores de Abraham, no hacen las cosas de Abraham. Ustedes lo que quieren hacer es asesinarme, porque son hijos de su padre el diablo, el cual es homicida desde el principio. ¿Sabes? Nosotros traemos la naturaleza de nuestro padre, todos los que estamos aquí. Si la naturaleza de tu padre es buena, ¿cuál va a ser la consecuencia de cómo seas tú? Vas a ser bueno. Pero si tú no tienes a Dios como padre, tú vas a querer hacer lo malo. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Hay gente que piensa: no, un hijo del diablo es alguien que hace ritos satánicos. No necesariamente. Puede haber personas muy educadas, personas que aparentemente sean muy buenas, pero que no quieran hacer la voluntad de Dios. Alguna vez, yo me acuerdo cuando fuimos a Colombia, conocimos a una familia y la hermana que nos hospedó nos decía: es que yo no sé cómo evangelizar a mi papá. Mi papá es un doctor increíble, mi papá le llaman a las 3 de la mañana y va. Lo único que le falta es ser cristiano. ¿Alguien ha escuchado eso? Lo único que le falta todo. Ha rechazado la salvación, ha rechazado el perdón, ha escogido su justicia por encima de la justicia de Dios. Ha escogido presentarse delante de Dios con sus buenas obras en vez de aceptar el regalo de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una persona orgullosa, es una persona ensimismada, es una persona que aunque hizo buenas cosas, no hizo la voluntad de Dios. ¿Sabes cómo se le llama en la Biblia aquellas obras buenas de las personas que no están en Cristo? Se les llama obras muertas. Los narcotraficantes tienen obras muertas, ¿no? En Navidad van, pintan escuelas, regalan juguetes. ¿Son obras? ¿Serán buenas obras delante de Dios? La Biblia habla acerca de las personas con un corazón malo. Dice: vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué es trapos de inmundicia? Trapos de inmundicia, en el Antiguo Testamento no existían las toallas femeninas como el día de hoy, que eran desechables. ¿Qué se utilizaban? Trapos. Bueno, esos trapos de inmundicia, así son nuestros intentos por agradar a Dios con las buenas obras. Es que yo no tomo, es que yo hago lo bueno, es que yo no necesito a Dios. No hay persona más engañada que aquella que no necesita a Dios. Yo me acuerdo, antes yo creí que no necesitaba a Dios. Es necesario que se te caiga el velo para darte cuenta cuánto necesitas a Dios. Una persona ciega no se da cuenta de la mancha que tiene delante de un espejo porque está ciega. Y si los demás le dicen: estás manchado, no vas a ver qué importante es eso, ¿no? Porque es ciega, no le afecta nada. Pero una persona que ya ve y que se para delante de un espejo dice: ay, mira una lagaña,
Ay, mira, una suciedad. ¿Se dieron cuenta? Mi esposa me ayudó porque me dijo que estaba sucio de aquí. Me ayudó a limpiarme. Yo no tengo un espejo para poder ver. Le dije, ayúdame tú. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros estamos alejados de la palabra de Dios, ni cuenta nos vamos a dar que estamos sucios. Se nos va a hacer normal, nos vamos a comparar con los violadores, con los asesinos y vamos a decir, pues yo no soy tan malo. Pero delante del Señor, ¿serás malo o no? Bueno, el apóstol Pablo, siendo uno de los más religiosos, uno de los más celosos, se dio cuenta de su condición. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo era contra la voluntad de Dios. Dios promete a través de Adán y Eva, a través de Abraham, a través de Judá, a través de David, a través de Isaías, de Miqueas, de Jeremías. En el Antiguo Testamento constantemente se está hablando de la necesidad de un Salvador. Se dice en dónde iba a nacer este Salvador, se dice cómo iba a crecer este Salvador, cómo iba a vivir, cómo iba a morir, la manera en que Él iba a comportarse, la manera en que Él iba a hablar, cómo iban a ser sus padres. Todo se dice acerca de nuestro Señor Jesucristo para que cuando Él viniere las personas lo pudieran reconocer. Pero ¿qué crees? No todos lo reconocieron. ¿Por qué no? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Tú pensarías, ¿qué persona no pudiera aceptar ese regalo de tener la vida eterna? ¿Qué tontería no vivir para Cristo? Pero la palabra de Dios nos aclara por qué. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, yo pensé, todos en mi universidad van a aceptar a Jesús. Y empecé a compartir bien emocionado. Y me daba cuenta que mucha gente pues estaba cerrada al Señor. La Biblia dice ¿por qué? La palabra de Dios nos dice que no todos aquellos que escuchan el Evangelio vienen al Evangelio. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas que la luz. Aman más el sexo ilícito que a Jesús. Aman más el alcohol que Jesús. Aman más la novia, el novio, los amigos que a Jesús. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estas personas que prefieren el pecado dicen cosas como, yo no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero ir para allá y aparentar que estoy bien cuando no estoy bien. Yo no quiero ser como aquellas personas que dicen seguir a Dios y que siguen haciendo cosas malas. Solamente se justifican. Todos nosotros tenemos errores. Nadie aquí es perfecto. Pero hay una gran diferencia cuando te agarras de Dios y le pides ayuda. La palabra de Dios nos enseña que es muy importante lo que dice aquí, que Él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué tenía que venir del linaje de David según la carne? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice la Biblia, y cuando tus días sean cumplidos, está hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios le prometió a David que de su descendencia iba a venir un rey que iba a tener un trono eterno. ¡Qué locura! ¿Cómo logras conciliar esto? Las personas, todos nosotros somos finitos. ¿Cómo un descendiente de David iba a vivir eternamente para poder ser un rey por siempre? Bueno, lo que se nos ha revelado en el Nuevo Testamento es algo increíble. Jesucristo es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Dice aquí en el verso 14, yo le seré a él por padre, él me será a mí por hijo, y si le hicieren mal, yo les castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos a los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti.
Dice la palabra de Dios que después iba a venir un descendiente que iba a tener un reino eterno y que a través de ese hombre iba a salir la misericordia de Dios para todos aquellos que crean. Esto es algo sumamente interesante cuando nosotros lo logramos comprender. Nuestro Señor Jesucristo es todo lo que necesitamos para poder acceder a la vida eterna. Es el abogado que necesitamos. Es el sustituto de nuestra justicia por el cual podemos entrar al reino de Dios. Es por eso que un hombre como el apóstol Pablo, que era asesino, que era malo, al conocer que había sido perdonado, al conocer que no era por obras, ¿qué fue lo que pasó en su corazón? No descansó y dijo, bueno, como no es por obras no hago nada, sino que por agradecimiento le entregó su vida al Señor como muy pocos lo han hecho. Qué confrontante es la vida del apóstol Pablo. ¿A cuántos lugares viajó para predicar el evangelio? ¿A cuántas personas les habló del evangelio y fue perseguido? Nosotros nos damos cuenta los sufrimientos del apóstol Pablo. Fue azotado, fue apedreado, fue perseguido, fue bajado por canastas de los muros de las ciudades. Y él se gozaba de poder compartir los sufrimientos de Cristo. El apóstol Pablo es una evidencia del poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia que fue declarado hijos de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿A qué se refiere el Espíritu de Santidad? La mayoría de los intérpretes habla de quien le dio el poder para vivir de esta manera era el Espíritu Santo. Ningún hombre en sus fuerzas puede vivir una vida apartada para Dios. Los hombres de Dios son personas que saben sus debilidades y se aferran al Señor. Y entonces el Señor es el que los fortalece. Si tú quieres ser un hombre de Dios, no creas que haciendo puras cosas buenas ya estás bien con Dios. Yo he conocido muchas personas que hacen mucho y están en la carne, comparándose con los demás. Mira, ese no hace tanto como yo, mira, ese no hace tanto como yo. Ay, no sé qué va a pasar de la iglesia el día que yo me vaya. Personas orgullosas, en verdad que las he conocido. Pero una persona que es dependiente del Señor se da cuenta, ¿qué haría yo sin Él? Vemos que cuando Jesucristo hizo el llamado a sus discípulos, mucha gente lo empezó a abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, ¿ustedes no se quieren también ir? Y Pedro les contestó, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Hay algo que pueda llenar nuestro corazón tanto como Jesús? No. ¿Un partido de fútbol podría llenar tanto nuestro corazón como Jesús? ¿La celebración de una fiesta podría llenar tanto nuestro corazón como nuestro Señor Jesús? ¿Lo que ganemos en un día de trabajo puede llenarnos tanto como nuestro Señor Jesús? Entonces nos damos cuenta que el Señor nos confronta. El apóstol Pablo lo tuvo todo y su corazón no se encontraba lleno. Y el tomar esta decisión de dejarlo todo por Jesucristo no era un llamado a que si no lo hacía, Dios ya no lo amaba. No, era una demostración del agradecimiento que le tenía al Señor. ¿Cuál es el resultado del evangelio? Romanos capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por quién? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Recibió la gracia. De ahí empieza todo, ahí empieza el evangelio. El evangelio no empieza con obras. ¿Cómo se llega al cielo? Por pura gracia. ¿Alguien de aquí merece el cielo? No. ¿Pero quién va a estar en el cielo? Levante la mano. ¿Quiénes levantaron la mano? Los que creen en la gracia. ¿Quiénes no la levantaron? Los desgraciados. No, es cierto. Los que todavía no creen en la gracia. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Levantamos la mano no porque seamos perfectos, sino porque es un regalo de Dios a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario
es completamente suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Yo no tengo que agregarle nada a lo que Jesús hizo por mí. Yo recibo por gracia, por el sufrimiento de alguien más, la salvación. Entonces, ¿todos van a ser salvos? No, porque hay muchas personas que a pesar de que la salvación sea gratuita, rechazan el regalo. Prefieren tener una vida siguiendo sus caminos, siguiendo sus vidas, sin tomar en cuenta a Dios. Y la palabra de Dios nos confronta. Dice la Biblia que nosotros recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? Viene del griego charis, que significa un regalo inmerecido, un regalo de gratitud, una bondad no ganada. Eso es lo que recibimos. Hemos recibido más de lo que merecemos. Es más, desde este punto ya deberíamos sentirnos felices y deberíamos sentirnos plenos. Hay algunos, ¿no?, que por cosas materiales se deprimen, que por personas finitas dejas que tu corazón se lastime. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido la oportunidad de tener una relación con Dios aquí en la tierra. Hemos conocido al Dios de la Biblia. Y esto es algo increíble, en lo cual todos nosotros deberíamos de estar gozosos. Por eso en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, la palabra de Dios nos enseña que Dios escondió la plenitud en Cristo Jesús. La plenitud no se encuentra en las personas, no se encuentra en las cosas, porque las personas y las cosas son pasajeras. El pecado es pasajero. Aquellas tentaciones son pasajeras, pero el Señor es eterno y vale la pena vivir para Él. Efesios capítulo 2, verso 8 dice la Biblia, muchos de ustedes se lo saben, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nada que tú puedas hacer. Estas semanas he estado en varios funerales. Ayer estuve en un funeral y se compartía algo muy interesante. Es una realidad. Nada de este mundo nos vamos a llevar. Nada de este mundo trajimos. Nos vamos a presentar a Dios no con nuestras obras, no con nuestros diplomas, no con nuestras mejores vestiduras, nuestras propiedades. Ay, mira cuánto hice. Cuando muchas veces no hicimos lo más importante. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis que dice: tú te crees mucho y piensas me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Dios habla su condición, pero yo te digo en verdad que tú estás desventurado, estás ciego, estás sordo y estás desnudo delante de mí. Qué fuerte, ¿no? Creer que lo tenemos todo. Y espiritualmente estar apáticos, estar deprimidos, estar enojados, estar atados a alguna adicción. No hay nada más lamentable que estar tan cerca del evangelio y conocer las cosas de Dios y que este evangelio no surja efecto en cada uno de nosotros. No hay nada más lamentable que escuchar el mensaje divino y tener la misma vida apagada, como si nosotros mismos no confiáramos en el mensaje. ¿Qué es el apostolado? La palabra de Dios nos enseña aquí en la palabra de Dios que esta palabra apostolado que recibió el apóstol Pablo es que él había sido enviado. Él era un representante de Cristo aquí en la tierra para cumplir un propósito, que las personas tuvieran obediencia a la fe, ¿ok? La fe siempre va a producir obediencia. Si tú crees, tu vida va a cambiar. Si tú crees, vas a leer la Biblia. Si tú crees, vas a orar. ¿Por qué las personas no oran? No porque no tengan tiempo, sino porque no creen en que Dios pueda hacer algo. No creen en el poder de Dios. ¿Por qué las personas no van a las Escrituras? Porque no confían que las Escrituras son suficientes para llenar tu vida, para ayudarte a restaurar a tu familia. Y entonces es tan triste ver personas que tienen muchos años caminando con el Señor, con las mismas vidas apagadas, no porque el evangelio no funcione.
Tienes la vida del apóstol Pablo como ejemplo. Tienes muchos testimonios aquí a tu alrededor como ejemplo. El tema no es que no funcione. El tema es que lo sigues queriendo hacer a tu manera. Y no es a tu manera. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Es ese momento cuando te rindes y te das cuenta que no has querido soltar el control de tu vida, que sigues aferrado, porque quizá tienes miedo, porque quizá en el pasado te enseñaron que si tú no tenías el control, tu vida se iba a venir para abajo. Y esta carta nos recuerda que vale la pena soltarle el control a un Dios que es todopoderoso. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 6. Entre los cuales también estaban vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes eran los creyentes en Roma? Ellos eran probablemente judíos convertidos que necesitaban entender muchas cosas. Necesitaban entender qué tenían que seguir haciendo, qué tenían que dejar de hacer. Necesitaban entender cómo el evangelio era suficiente para cambiar sus vidas. Yo sé que cada uno de nosotros quizá tiene un pasado en el cual tú tenías que hacer cosas para ganarte las bendiciones o para ganarte el favor. Muchos de ustedes tuvieron padres, ¿no? Que si no hacían lo que ustedes querían, hasta les dejaban de hablar, hasta te decían, ya no eres mi hijo. Entonces llegamos al evangelio y nos encontramos con un padre, con un amor incondicional. Y nos suena raro, porque no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a hacer algo para ganarnos el amor. Estamos acostumbrados a cambiar cosas para ganarnos el amor. Pero cuando venimos a las Escrituras, nos damos cuenta que Él nos amó primero. Que Él nos amó aún sabiendo que nosotros no íbamos a ser perfectos. Que Él nos amó a pesar de nuestra condición caída y nos rescató para su gloria. ¿Qué fue lo que tú pusiste en tu salvación? Solamente tus pecados. ¿Y ya? ¿El Señor puso todo lo demás? No, es que yo creí. ¿Cuántos saben que la fe es un regalo de Dios? Levanten su mano. Ay, entonces te ayudaron. No, es que yo entendí. ¿Sabes cuántas personas han escuchado tantas veces el evangelio de Dios y su corazón sigue endurecido? No es en el momento en que tú conoces el evangelio. Es el momento en el que el Señor quita la venda de tus ojos y te hace comprender lo que Dios hizo por ti. Es en el momento donde tú ya te rindes y te das cuenta que el Señor siempre era suficiente. ¿Alguien de ustedes se ha sentido como yo cuando creí en el Señor? Yo me acuerdo que cuando yo creí en el Señor dije, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántos años sin conocer las Escrituras? ¿Cuántos años sin conocer a Dios? Pero Dios nunca llega ni tarde ni temprano, llega en el momento indicado. Amén. La palabra de Dios nos enseña que el apóstol Pablo, aquí en su despedida, en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta palabra, santo, no solamente la aplica que él fue apartado para el evangelio, porque pensamos, bueno, el apóstol Pablo él sí fue apartado, pero también le dice a la iglesia de los romanos, ustedes fueron llamados a ser santos. Si tú el día de hoy no conocías cuál era el llamado de Dios para tu vida, el día de hoy lo sabes. Has sido llamado por Dios para ser santo. A ver, pon tus manos así. Y di, fui llamado a ser santo. Fuimos llamados a ser santos. ¿Qué significa esto? Que en medio de tu trabajo tú sepas que estás apartado para el Señor. Que estás ahí con un propósito. Eres un embajador. En medio de tu familia eres un embajador. En medio de tu ciudad eres un embajador. Tú no puedes vivir como los demás, porque tú fuiste llamado por Dios para ser santo. De la misma manera que el apóstol Pablo fue llamado por Dios para cumplir un propósito. Él reconocía que la iglesia de Roma, que había reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, habían sido llamados a ser apartados
para algo más grande que lo que podemos vivir en este mundo. Podemos tener trabajos, podemos hacer muchas cosas en este mundo, pero siempre con la mentalidad: yo no voy a hablar como el mundo, yo no me voy a comportar como el mundo, yo no voy a pecar como el mundo, yo me voy a cuidar y me voy a guardar para hacer lo correcto. Hace no mucho tiempo, bueno, sí, ya hace algunos años, conocí a una persona que amaba al Señor. Yo me acuerdo de esta persona. Tenía un anhelo muy grande. Tenía el anhelo de hacer películas para Dios. Entonces, esta persona se metió a estudiar cine, se metió a estudiar producción. Estuvo mucho tiempo sufriéndola y él me decía: pastor, ore por mí, porque ¿qué cree? Que estoy pasándola difícil y yo quiero poner mis dones y mis talentos al servicio de Dios. Y orábamos mucho por él. Yo me acuerdo, en algún momento tenía unos 19, 20 años. Pastor, ore por mí, porque me ofrecieron hacer una película que yo sé que no glorifica a Dios. Y yo, ¿cómo una película que no glorifica a Dios? Sí, pastor, una película para adultos. Y le digo: pues tú sabes lo que tienes que hacer, vamos a orar por ti, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y empezó a justificarse. Sí, pero es que tengo necesidad de dinero, con el dinero que gana ahí me puede ayudar para después hacer algo para Dios. ¿Cómo es el pecado, no? Se empezó a justificar y no fue obediente al Señor. Aquello que dijo que no era nada y que solamente era un recurso para después servir a los propósitos de Dios, ¿qué crees que terminó? Este hermano en Cristo terminó apartado, terminó dándole la espalda al Señor. Esperemos en Dios regrese, esperemos en Dios sea un hijo pródigo, ¿no? Que vuelva en sí. Ya tiene varios años apartado del Señor. Fíjate, una pequeña mala decisión te puede desviar por completo del camino de Dios. Una pequeña mala decisión, una persona que te orilla a hacer cosas que tú sabes que no glorifican a Dios, un trabajo que tú sabes que no glorifica a Dios, eso pequeño puede descomponer todo. Dice la palabra de Dios que una pequeña mosca en el perfume del perfumista hace heder todo el perfume. ¿Cuántos de ustedes se pondrían un perfume con un insecto muerto? Nadie, ¿no? Qué asco. Imagínate oler ahí a cucarachón. Bueno, algunos si no se ponen perfume sí huelen así, pero la mayoría no. Y es su esencia natural. Pero así lo mismo pasa. Dice la Biblia: así es una locura aquel que se comporta como justo y hace una pequeña locura. Este tiempo, yo les quiero decir, he visto caer a muchos hermanos, a mucha gente que quiero mucho. He visto apartarse en la fe. Mi esposa y yo, esta semana ha sido una semana muy difícil. Antier, ayer, estuve con un dolor de cabeza de tantas cosas, tantas familias que se veían fuertes, tantos hermanos que se veían fuertes, tantas situaciones que dolió mi corazón ver lo que estaban pasando. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento donde creen que ya no necesitan de Dios, aunque conocen de Él, y dejan de leer, y dejan de congregarse, y dejan de estudiar, y dejan de discipularse, y dejan de orar, y nosotros sabemos cuál es la consecuencia. Nosotros sabemos que nos soltamos un día del Señor, y yo no sé tú, pero a mí me da pavor alejarme del Señor, me da pavor. Y vamos a orar. El día de hoy, esta introducción al Evangelio de Romanos nos da esperanza. Porque alguien que por sus propias fuerzas estaba equivocado, tenía una mente en la cual él creía que estaba bien, estaba endurecido, pues haciendo lo malo no se sentía mal. De repente tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y lo cambió por completo. Se arrepintió. Esta palabra arrepentirse significa dar un giro completo de vida.
Si yo voy en un lado, dirigirme hacia otro. Muchas personas piensan que arrepentirse es ir en la misma dirección y solamente decir Dios está conmigo. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que el día de hoy el Espíritu Santo te redarguya y te muestre que aquella cosa que estás haciendo, aquel pecado que estás practicando, cada día te está endureciendo más, te está alejando de Dios, te está alejando de tu familia, te está alejando del propósito que Dios tiene para ti. Que el día de hoy reconozcas que necesitas esa ayuda y que honestamente le digas: Señor, haz en mí aquella obra que yo no puedo hacer en mí. Porque yo no puedo cambiar este corazón malo, este corazón incrédulo, este corazón sin amor, por un corazón nuevo, Señor. Yo por más que quiera, yo puedo dejar de pecar una semana o un mes, pero tarde o temprano vuelvo a hacer lo malo, mi Señor. Necesito que tú cambies mi vida. Si tú el día de hoy estás cansado, estás frustrado de intentarlo una y otra vez en tus fuerzas, la introducción a este evangelio nos muestra que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años dio su vida por ti, y que si tú crees en Él, si tú pones tu esperanza en lo que Él puede hacer por ti, que no solamente es salvarte de la condenación eterna, claro que Él lo puede hacer, pero también Él te puede librar del pecado con el cual estás batallando. Él te puede fortalecer para que no sigas cayendo. Él te puede dar nuevas fuerzas. Él puede cambiar tu naturaleza. Porque dentro de nosotros sin Cristo hay una naturaleza carnal que nos arrastra una y otra vez al pecado. Pero en Cristo, el Espíritu Santo vivifica nuestros corazones. El Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo nos levanta. El Espíritu Santo nos aparta para los propósitos de Dios. ¿Qué vida quieres tú? ¿Una vida con pretextos, en donde abraces tu pecado y tengas una vida común y corriente? Una vida terrenal, una vida mundana. O el día de hoy te quieres rendir delante de Dios y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Padre mío, el día de hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que perdone nuestros pecados. El día de hoy sabemos que cuando venimos a ti hay un llamado de parte tuyo. Tú tienes un llamado para cada uno de nosotros. El día de hoy queremos ser como el apóstol Pablo, el cual se presentó a ti como un siervo. Señor, el día de hoy entregamos nuestras vidas a ti. Sé tú nuestro amo, sé tú nuestro Señor. Queremos ser tus siervos y hacer tu voluntad. Padre Santo, te entregamos los días buenos, los días difíciles. Te entregamos nuestra vida y te pedimos, mi Señor, que este poderoso evangelio que ha tenido el poder de transformar al apóstol Pablo, ha tenido el poder de transformar a personas que antes eran asesinos, que antes eran drogadictos, que antes eran inmorales, que antes tenían una vida alejada de ti. Ese mismo poder del evangelio que los transformó, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que el día de hoy transforme nuestra vida. Que no salgamos de aquí igual que como entramos. Que hoy podamos vivir esa libertad que trae el conocer que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Dios, que en ti hay perdón, que tú nos das una nueva oportunidad de vida y que tú el día de hoy no nos rechazas, sino nos abrazas, nos apartas para cumplir un propósito más grande que el que podíamos cumplir en nuestras fuerzas. Ahí en tu lugar dile: Señor, soy tuyo. Señor, te pertenezco. Señor, te entrego mi vida. Señor, transfórmame. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos aquellos que crean que el evangelio es algo maravilloso, dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: a ti sea la gloria, Jesús.